Egunon, queridos patitos, vamos a tratar un poco el tema vidrioso respecto si Leonor va a ser reina o no en las Españas, o de España en singular, porque Amadeo de Saboya fue el primero en titularse rey de España, así en singular. O alguno dirá que no es así, pero más allá de este elemento curioso, o de otros, como por ejemplo el tema del numeral, respecto a que Leonor, ya ha habido una Leonor en el reino de Navarra, lo mismo que evidentemente tenemos el recuerdo de que Alfonso X el Sabio, pero Alfonso IX es rey de León. Por tanto, una serie de incardinaciones por la dinastía, entonces a través de León sí son españoles, pero los reyes de Navarra no eran españoles. Por lo tanto, ahí se puede tirar de una madeja realmente interesante que, bueno, incorpora libros como el ya muy veces citado Españoles que no pudieron serlo, de mi amigo Yatefabo, y el otro libro, también citado a veces, La invención del pasado, de el señor Miguel Anso Murado. Son dos libros bien interesantes para leer, junto a muchos otros que se han ido citando en este canal desde hace ya un tiempo, para entender ciertas realidades que son presentes. Y es que, lo mismo que se ha visto en las últimas épocas respecto a la situación del primer ministro, sí, se llama formalmente presidente del gobierno, pero la figura, en términos politológicos, vienen a significar una situación cercana a la del primer ministro, como sucede en Italia, como sucede en el Reino Unido, como sucede en otros países, en donde el presidente es el presidente de la República, como sucede en Francia, como sucede en Italia. O en Grecia, por poner un ejemplo que sería cercano al tema de la monarquía, porque es la abuelita de la Leonor. La madre es Leticia, la abuela es Sofía de Grecia, hermana de Constantino, el último rey de Grecia. Y por tanto, hay que tener las cosas claras. Lo mismo que, evidentemente, por esa misma razón, solamente en España ha habido una moción de censura constructiva triunfante. Y el elemento fundamental es el elemento constructivo. Dicen que en el siglo XIX, en el Reino Unido, en la Cámara de los Comunes, uno no se podía ir a la cama porque por la noche podía haber sesión continua, y no hablo de cine, hablo de la Cámara de los Comunes, en donde a medianoche podían someter a votación la destitución del gobierno, y a la mañana el primer ministro en el 10 de Downing Street se veía destituido, teniendo que desalojar el chiringuito. Y por tanto, ahí tenemos un ejemplo claro de una moción de censura destructiva. Es decir, simplemente, ¿quiere usted a este gobierno? No, 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 no. Y luego, el rey tendrá que componérselas para buscar a algún candidato entre el ámbito de la mayoría, minoría o minorías existentes en la Cámara de los Comunes respecto al apoyo o no apoyo, sobre todo en un tiempo en el que no se daba la circunstancia de que requiriera una mayoría para, sino el rey nombraba a un primer ministro y luego este tenía que buscarse la vida para sacar sus mayorías o minorías en la Cámara de los Comunes. Es otro cambio de mentalidad. Lo mismo que un español que pudiera pensar en una república distinta de la primera o de la segunda república, o de un federalismo distinto del existente en el marco general del Estado español. Como por ejemplo el libro que comentamos en su momento, como este de las nacionalidades de Mi y Margal. Y por tanto, decirle a un español que hay repúblicas, que hay federalismo fuera del Estado español viable y posible, pues seguramente le cortocircuita el edificio superior llamado Células Crisis por el señor Poirot. Y por tanto, uno debe entender que hay que dar un paso más allá. Porque una cosa es destruir un edificio y otra, construir una alternativa. Para construir una alternativa hay que sumar fuerzas en pos de un proyecto común acordado. ¿Qué es lo que pasaba con el tema de las mociones de censura en el Estado español a través de la Constitución española, que tienen que ser constructivas, es decir, proponiendo un candidato alternativo, proponiendo un programa para ese candidato? Y eso significó
que la Constitución fue la garantía de que solamente con una alternativa viable de entrada inmediatamente después de la destitución del presidente o primer ministro anterior fuera posible ser aprobada. Esto en 1980 sucedió que Felipe González hizo una moción de censura y en el año 1987 se hizo otra por Hernández Mancha. Y luego ha habido una pléyade de pequeñas mociones de censura, varias por Vox y una por Podemos, que reproducían no tanto el sistema de acumulación de fuerzas, porque no las iban a acumular para derribar al gobierno, sino para demostrar la soledad del gobierno, que era la principal formulación de esta circunstancia. Ejemplo práctico, pues en la del 80, tradicionalmente, la idea de que Adolfo Suárez no ganó aquella moción de censura porque se quedó solo y eso significaba una situación de debilidad hasta el punto de que no debatió la moción de censura y sino que le puso a su segundo Abril Martorell a conducir el debate y Alfonso Guerra, buen dialéctico, ganó aquel combate. En el año 87 pasó algo parecido. Hernández Mancha, que tendía a amalgamar toda la oposición al lado del PSOE, es decir, fuera del gobierno, y se vio la debilidad propia de su formación, porque él no era diputado, era senador, y Alfonso Guerra le ganó el debate. Evidentemente, las últimas de Vox han servido para ver la debilidad de Vox y la soledad de Vox. Y Pablo hizo la precuela de la moción triunfante de Pedro Sánchez en 2018. ¿Por qué digo todo esto? Porque la monarquía, con su debilidad, con su censura, con su protección, con su cortina de exposición mínima, limitada. Recordemos, evidentemente, 93-94, el tema de la foto en Italia, Mario Conde. Esto, la Biblioteca del Buitre, lo tiene bastante bien reflejado. Si no, está el libro de Iñaki Anasagasti, La monarquía protegida por la censura, y otros libros y elementos que pueden profundizar en toda esta circunstancia. Evidentemente, para construir una dialéctica de un régimen distinto, no vale únicamente el decir monarquía o república, porque como sucede con el tema de independencia o no independencia, se coagulan dos posiciones que pueden ser poliédricas, intermedias, los llamados grises entre blanco y negro. A mí no me gustan los grises porque eran los que repartían hostias en la dictadura franquista y por tanto a mí me gusta más lo multicolor porque en el referéndum de 1989 en Chile Ricardo Lagos puso una pátina de colores para tratar de profundizar el que decir no a la dictadura de Pinochet era decir sí a un Chile próspero, a un Chile democrático, a un Chile libre y por tanto el no estaba cargado de síes. La fórmula de percepción y de atrapar al pueblo para que ejerza su posibilidad dentro de esa dificultad, evidentemente, de hacerlo dentro de un sistema que no es de libre expresión, de libre publicación, que es limitado, la dictadura estableciendo la Constitución de 1980 en Chile, y por tanto, la traslación sería que habría que construir una alternativa viable, debido a que hay republicanos de derechas. No, de hecho, no legalmente, pero digamos que de facto, la señora Ana Botella y el señor José María Aznar hicieron bastantes feos a Juan Carlos de Borbón y Borbón y Sofía de Grecia en su mandato, sobre todo cuando se sintieron más guapos y apoyados a la hora de transmitir la idea de que la primera dama en realidad era Ana Botella y no Sofía. Y estos elementos diplomáticos, aparentes, pues para Casa Real le gusta mantener cierto protocolo a la hora de transmitir la inmanencia de una institución derivada de la historia. Y evidentemente los símbolos son muy importantes, mucho más que el contenido material de algunos elementos, como por ejemplo el hecho de que
se declarara la guerra, aunque no se enviaran soldados, en el ámbito de la foto de las Azores, sin el consentimiento del rey, que es el que tiene la prerrogativa de hacer o no hacer la guerra. Y simplemente, como recogió Ana Sagasti en varias publicaciones, no hacer una consulta de todos los grupos parlamentarios, sino solamente con el llamado jefe de la oposición, el señor Zapatero en aquel momento, cuando él no era el jefe de los partidos de la oposición, era el jefe de un partido de la oposición que tenía la segunda posición en el Parlamento. Digo esto porque es cierto que puede tener su importancia el hablar del jefe de la oposición, pero el jefe de la oposición puede no ser el segundo partido, puede ser el del primer partido, como sucede ahora. El jefe de la oposición es Alberto Núñez Feijóo, supuestamente, ¿no? Y es el primer partido de la Cámara. ¿Cómo puede ser eso? O el hecho de que formalmente haya partidos que sean oposición y luego no estén en el gobierno o estén en el gobierno. Esto siempre está la pequeñez, los detalles, los matices que son importantes a la hora de transmitir. Y por supuesto, las izquierdas republicanas, con la idea de que república es igual a Segunda República, con la idea de la bandera tricolor, una cierta memoria distorsionada de lo que sucedió entre el año 31 y el año 36, y por tanto ahí tenemos una visión sesgada de lo que podría ser un debate en donde y lo he comentado alguna vez en el canal, el debate en España está viciado de origen, en donde todo el mundo ya sabe lo que el republicano va a decir y lo que el monárquico va a decir, y por tanto podría hacerlo una inteligencia artificial, se podría hacer el debate con ChatGPT y quedaría exactamente igual prácticamente de lo que humanos podrían hacerlo, porque el debate está tan trillado, tan manido, tan... que por eso precisamente resulta muy complicado ejercer una alternativa y sobre todo por el tema material. ¿Cómo se ejercería la alternativa? Es decir, a través del artículo correspondiente, en donde habría que votar la remoción de la monarquía en el Congreso de los Diputados, ratificado en el Senado, por una mayoría realmente complicada, después ir a referéndum sobre la modificación de la Constitución en el apartado de en la forma de Estado, después volver a constituir nuevas cámaras en Congreso y Senado, y evidentemente estas, por esa misma mayoría, ratificar la reforma constitucional tendente a la figura de la jefatura del Estado en la forma de república. Más allá de si es más barato o más caro, más allá del debate sobre si es más conveniente o menos conveniente, más allá de debates que son importantes respecto a qué es más democrático, si una figura heredada de una familia que tiene el control y cooptación de la figura de la jefatura de Estado, o si en el caso de España resulta sangrante, porque se fue a una guerra en el año 1833, iba a decir la de 1936, que algunos catalogan como la cuarta carlistada, pero en 1833-1839 se fue a una guerra civil por el derecho de Carlos María Isidro para la corona, como hermano depositario de una ley sálica que en Francia era una tradición de... porque era como la ley de cuando los salios, ¿no? Un pueblo, los salios que tenían esta idea de que la preeminencia del varón sobre la mujer y todo esto. Y por lo tanto, cuando se produce la sucesión aparente de Fernando VII, el felón, tenemos esa realidad en donde hay una mujer en ciernes, jovencita, que es la futura Isabel II,
Y tenemos a Carlos María Isidro, hermano, en una situación curiosa, porque esto ya se había producido y seguramente fue un freno para ciertas aventuras. Porque al final la aventura llegó, como es el hecho de que Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, supuestamente firmó un manifiesto final, un testamento, para dejar la corona a Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V, nieto de Luis XIV. Pero esto nunca se quedó muy claro porque dicen que en esos momentos ya estaba un poco gaga y no estaba para entender nada, y fueron los corifeos que estaban alrededor de la cama los que le hicieron firmar o firmaron en su nombre esa declaración de transmisión tan verdadera, tan verdadera como la de supuestamente legado de los territorios imperiales por parte de ¿cómo era aquel? No era Carlomagno, sino era de Constantino, Constantino el Grande, cuya madre Helena fue la que encontró el sitio para erigir la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Constantino supuestamente dio en herencia el legado del Imperio Romano a la Iglesia Católica. Algo que, evidentemente, en la llamada Edad Media sirvió para impulsar el Estado Vaticano, que durante 1000 años estuvo en torno a la ciudad de Roma, en torno a lo que luego sería el Vaticano. Y por tanto, evidentemente, todas estas cuestiones sucesorias tienen su importancia, y por eso un país que ha ido a la guerra por el derecho de la mujer a heredar, como lo hacían en tiempos de Isabel I de Castilla, la llamada Isabel la Católica, pues resulta paradójico que luego en 1978, cuando tendría que ser reina Helena, y por supuesto el heredero Froilán, Onoso Rey, pues el tercer hijo, por ser varón, se le establece la primogenitura, la primatura de ámbito en la línea sucesoria, como es el tercer hijo, que es Felipe, el actual Felipe VI. Todo este debate coayuda a entender que las circunstancias han derivado en cómo está la situación. Y debido a cómo está la situación y debido a la fragmentación de las alternativas, pongamos encima de la mesa el hecho de la existencia todavía, a día de hoy, creo que sigue vivo, Sixto de Borbón, el que organizó la matanza de Montejurra en 1976. Por otra, el que estaba enfrente, Carlos Hugo, falleció en 2010, pero su hijo Carlos Javier está existiendo en la actualidad con un heredero. Él está casado con una aristócrata dentro de la familia real de los Países Bajos. Por lo tanto, tiene un título de alteza, pero él es el pretendiente de la rama carlista, social autogestionaria, para la corona de España. Y por tanto, hay más alternativas dentro del ámbito monárquico, si uno quiere verlo. La Borbón-Parma es una alternativa, como en el año 74 todavía estaba presente la posibilidad de la alternativa de Alfonso Dampierre, casado con Carmencita, y por tanto ahí, dentro del ámbito monárquico, hay tanta diversidad posible como la existente dentro del campo republicano. Porque, como digo, hay que hacer abstracción de lo que uno piensa respecto a lo que es la monarquía, la república, porque la monarquía puede ser mucho más que simplemente la existencia de una figura de un rey. Y esto lo verifican cualquier tipo de situación en los diferentes países que tienen monarquía actualmente, que no son pocos, son unos cuantos, tampoco son tantos, en buena medida están concentrados en Europa, hay algunos en otros continentes, el que se suele conocer suele ser el caso de Japón. Y por el otro lado, repúblicas hay muchas y de muy diversa condición, unitarias, federales,
dictaduras, democracias, que formalmente siguen siendo todas repúblicas, pero todas tienen su diferencia. Pero además hay un pequeño detalle. Y es que habitualmente cuando se produce este debate, que se ha dado en Bélgica, con referéndum incluido, se ha dado en Italia, con referéndum incluido, estamos hablando de 45, 46, en el año 73, 74 hubo un referéndum en Grecia, que fue el definitivo para la desaparición de la monarquía allí, por eso Sofía ha tenido sus diferencias, por decirlo diplomáticamente, con su formalmente marido, pero no ha tenido ningún tipo de deseo de firmar el papel del divorcio, por lo que sabía qué había pasado con su hermano Constantino y lo que podía pasarle a ella si desaparecía de la Casa Real Española a la hora de tener un paraguas en donde mantener su modus vivendi. Y por tanto, ahí tenemos un hecho sustancial que recordar. Grecia entra en una crisis en el año 2008. Y en ningún momento se les ocurre a los griegos decir, ¿y si para la institucionalidad, debido a que las dificultades han venido del casto manirroto, el control del Estado a través de una figura monárquica, una recuperación de la monarquía, eso nunca ha estado en el tapete? Rumanía ha tenido dificultades muy importantes hasta la estabilización hace unos años. ¿Quién lo diría? Cuando Bulgaria era mucho más inestable. En la actualidad, y antes lo era Rumanía, en cuanto a corrupción y todo esto, Rumanía jamás ha tenido la idea de restaurar la monarquía. Y eso que restauraron la idea del rey Miguel como una figura importante, respetada en el ámbito del país. Italia, qué decir de la Tangentópolis y de todo lo que vino después, con gobiernos que duraban 9 meses, primeros ministros que entraban y salían, el Palacio del Quirinal. Vamos, que era algo increíble, pero jamás pensaron más allá de restituir el derecho de entrada de la familia monárquica anterior y todo esto, es decir, ciertos derechos sociales, populares de la familia, bueno, pues jamás pensaron en la restauración monárquica como solución. ¿Qué decir de los problemas que ha tenido Río de Janeiro con los mundiales y los Juegos Olímpicos y la dificultad que ha tenido el propio Brasil con la pobreza, las favelas? Nunca jamás, nunca jamás ha dado una solución monárquica. Y en algunos lugares de la Commonwealth británica han dejado de ser la monarquía recientemente, incluso con la idea de que con el fallecimiento de Isabel II de Inglaterra era posible, sobre todo con la llegada de Carlos III, la idea de que se despegaran de la figura monárquica debido a que Isabel II era muy popular, pero Carlos III no lo es. No lo es. Quizá con la esperanza de que llegue Guillermo, que sí puede ser más o menos popular, a la monarquía en un tiempo relativamente corto, porque el señor Carlos III ha entrado en funciones con prácticamente 76 años. Tendría que ser muy longevo, tanto como su madre y como su abuela, para poder tener un reinado que le significara cierta aproximación al pueblo. Con esto quiero decir, primero, que no hay ninguna monarquía que haya restaurado su seno después de haber sido constituida en república en el siglo XX y en el siglo XXI, y menos parece una perspectiva en el futuro, que en España tienes que hacer una alternativa constructiva, que el proceso para cambiar la Constitución, que es imperativo para trasladar un esquema de transición de monarquía a república, es algo muy complicado y que no se va a conseguir conjuntar esta mayoría ni ahora ni en un futuro cercano. Y que evidentemente, por muy débiles que estén las fuerzas de la monarquía, por muy poco apoyo que pueda tener, siempre detrás de la cortina, siempre no explícito, siempre no traspasado al hecho de que la gente sea consciente de que la monarquía es algo distinto de lo que percibimos que pueda ser, la alternativa de una posible república está igual de amalgamada y de posible
que la forma de cambio de la jefatura de Estado en forma de monarquía, pero con otra dinastía reinante. No hay mayorías alternativas, y eso significa que, mal que bien, posiblemente la monarquía se permanezca y, por tanto, posiblemente el tiempo vaya pasando y Leonor tal vez acabe siendo Leonor primera de España. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpian.